Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Mi nombre es Patricio, yo soy docente de Digital Blue, estoy encargado de la carrera de Excel. Y hoy lo que vamos a hacer es un webinar, que es el nombre que se le da ahora, es una charla introductoria. Vamos a aprender qué es la herramienta de Excel. Primero vamos a empezar un poco con teoría, y después sí voy a entrar en la parte práctica mostrándoles un par de ejercicios, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a demorarnos 5 minutitos en este PowerPoint que preparé para ver un poco qué es Excel. Voy a empezar desde cero, así que si alguien sabe, bueno, aguante un poquito, ya vamos a ir avanzando en complejidad a lo largo del webinar. Bueno, primero que nada, ¿qué es Excel? Bueno, es una hoja de cálculo, es un programa que forma parte de un paquete de Microsoft Office, que, bueno, seguramente o quizás ustedes ya conocen algunos de los otros programas que forman parte de este paquete, como son Word, PowerPoint, el email, el Outlook, ¿sí? Estaba leyendo ahí justito el mensaje que entró. Bueno, y fue creado en 1985, ese es un dato muy importante, lo creó el señor Bill Gates, tiene muchísimos años en el mercado, es la primera hoja de cálculo que existe, y después obviamente surgieron otras. Por ejemplo, está Google Sheets, de la marca de Gmail, y hay otras también, pero diríamos que es la más usada a nivel mundial, es Excel, por lo robusto de la herramienta y por todas las actualizaciones que fue teniendo a lo largo del tiempo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, en principio nos sirve para hacer cálculos sencillos, los que podríamos hacer con una calculadora, ¿sí? Suma, resta, multiplicación, división, las potencias, etcétera. Pero tiene una vuelta, obviamente, Excel, que es lo que lo hace particular, que es que introduce lo que se llaman funciones. Las funciones nos permiten hacer cálculos que en principio serían complejos, pero de manera sencilla. Como por ejemplo, todos los que son los cálculos, por ejemplo, acá los tengo anotados, tenemos por ejemplo pronósticos, tendencias, valor actual, VAN, TIR. Si alguno de ustedes tiene una formación más de tipo económica, ¿sí? Sabrá que estas son funciones financieras, estadísticas, que en principio para poder hacer estos cálculos necesitamos bueno, conocer la fórmula primero, y segundo necesitamos una calculadora financiera. Y con Excel todo esto se simplifica. Simplemente tenemos que aprender a usar la función específica. Y bueno, y después hay funciones listadas acá que son propias de Excel, como el buscar B, que es una herramienta muy potente, los condicionales, que son sí, sumar sí. Bueno, todo eso lo vamos a... Hoy en la clase les voy a mostrar un poco de qué se trata, y obviamente en el curso se va a ir en profundidad con ejercicios. ¿Quiénes son los usuarios de Excel? En principio diríamos, uno tendería a pensar que son las empresas, y dentro de las empresas las áreas más financieras o administrativas, pero después nos vamos dando cuenta que no es solamente este el target de la herramienta, sino que hay otras áreas, por ejemplo, en las empresas que también van a usar Excel, como por ejemplo el área de legales. Necesita saber Excel para el cálculo de los intereses, las costas. El área de recursos humanos necesita para hacer la liquidación de la nómina, y así si vamos viendo, indagando qué tareas hace cada área, vamos a ver que en general todas están atravesadas por el uso de Excel. Y cada vez es más común que nos lleguen archivos y nosotros tengamos que o completarlos o interpretarlos, y para eso necesitamos conocer la herramienta. Bueno, ¿por qué es necesario aprender Excel? Bueno, porque es el idioma mundial de los negocios. Como les digo, es la herramienta más utilizada en las empresas, si bien hay otras, como yo les comenté. Y además porque hay un volumen de información creciente en las empresas. Cada vez las empresas, en pos de ganar mercados o de tener más rentabilidades, van a necesitar procesar cada vez mayor cantidad de información. Hay empresas que de por sí procesan mucha información, como por ejemplo las entidades financieras, las obras sociales, todas las que tengan una cartera de clientes muy atomizada.
Pero después vemos que también en general todas las empresas están teniendo esta tendencia creciente de la información. Es un requisito clave en las búsquedas laborales, sí, y nos favorece o nos posibilita negociar ascensos y aumentos salariales. Una característica de esto, algo que yo descubrí, algo raro que me sorprendió en realidad de las búsquedas laborales, es que hoy en día, yo estuve hace un tiempo en una búsqueda laboral, yo soy contador, me cambié de empresa, y viendo las búsquedas laborales me di cuenta que había posiciones que no necesariamente implicaban el uso de Excel y lo pedían, digamos. O sea, como que la fórmula que vi muy repetida en las búsquedas laborales es alguna tecnicatura, algún título profesional, etcétera, más Excel y más inglés, digamos. Eso lo vi en muchas búsquedas. ¿Cuáles son las ventajas de manejar Excel? Bueno, Excel nos va a permitir ahorrar tiempo y por lo tanto dinero, porque el tiempo es dinero para las empresas. ¿Sí? Primero que nada, lo que suele pasar es que Excel está interfaceado o interrelacionado con el sistema de gestión de las compañías, que sería la plataforma donde se procesa toda la operatoria de las empresas. ¿Sí? Para que ustedes se den una idea, un sistema de gestión, por ejemplo, podría ser SAP, podría ser Oracle, podría ser GD Edwards, podría ser Tango, y bueno, y hay montones de nombres más. Y en general esos sistemas procesan toda la información y tienen la posibilidad de descargar eso a Excel, ¿sí? Lo cual nos otorga dos beneficios. Primero, nos ahorramos tiempo y segundo, nos ahorramos la posibilidad de errores manuales de carga, ¿sí? Directamente se descarga esa información de los sistemas de gestión. Exactitud en los cálculos y detección y corrección de errores, ¿sí? Esto también lo vemos. ¿Por qué? Porque hoy lo vamos a ver más adelante. Excel nos permite establecer celdas. Ahora vamos a ver, las celdas son cada una de las unidades de las cuales se compone una hoja de cálculo, y en esas celdas podemos establecer controles. Puede ser controles de tipo que nos aparezca un cartel, por ejemplo, con alguna palabra que diga error sí, error o información no válida, etcétera. Ahora vamos a ver cómo podemos ayudarnos de esa herramienta, o se nos puede cambiar el formato de una celda, nos puede cambiar de color, etcétera. Pero de todas maneras, cualquiera de las formas, lo que nos va a facilitar esto es no avanzar sobre algo que contiene un error, ¿sí? Eso es muy importante. Excel nos permite establecer celdas de control, lo cual frena el avance del análisis y no perdemos tiempo después por tener que reprocesar la información. Otra ventaja que tiene Excel es la automatización de los procedimientos, es decir, yo puedo invertir un tiempo inicial en realizar un reporte que necesita mi departamento o bueno, la compañía, pero después vamos a ver que en los meses próximos, porque generalmente las empresas a estos reportes los tienen que preparar después de manera mensual, yo no voy a necesitar invertir todo ese tiempo en volver a hacer el reporte, sino que se volvió automático. Después vamos a ver de qué manera, pero son reportes flexibles con tan solo un clic, que es lo que yo pongo ahí. Como por ejemplo sería el uso de tablas dinámicas, ¿sí? Que también lo vamos a ver hoy, vamos a ver un pantallazo. Pero entonces eso también me facilita y me ahorra tiempo, porque invierto un tiempo inicial en elaborar un reporte y después simplemente voy cambiando la información fuente y actualizando el reporte. Trabajo en equipo también, esto es importante. Excel nos permite trabajar sobre un mismo archivo, podemos trabajar todos de manera libre, podemos trabajar utilizando contraseñas para que quede protegida alguna parte del Excel o toda una hoja, ya vamos a ver qué es una hoja, qué es un libro, pero yo puedo trabajar, puedo querer que otra persona u otro departamento complete información sobre el Excel, pero sin que me dañe la información que yo tenga, sin que pueda borrarla o pisarla, y utilizando contraseñas, por ejemplo. Eh, alguien tiene el micrófono abierto, chicos, vamos a silenciarlo, ¿puede ser?
No sé quién lo tendrá. Ahí está, perfecto. Y bueno, y hoy en día, por ejemplo, también una ventaja que tiene Excel, Excel fue cambiando de versiones y no es necesario tener la última versión instalada, ¿sí? Porque el hecho de que haya tenido revisiones frecuentes Excel en cada una de sus salidas, hace que si yo tengo la última versión, no va a distar demasiado de la versión anterior. La última versión que está ahora utilizándose es el Office 365, que contiene Excel, y esta lo que hace es, permite trabajar sobre una nube, permite que la información esté subida a una nube y todos podamos trabajar en ese archivo en común, ¿sí? Por ejemplo. Y bueno, y esto ya les había dicho que los cálculos complejos se realizan de manera sencilla. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar ya con el Excel, ¿sí? Primero que nada, ahora les voy a contar un tema, tiene una limitación Excel, y es la siguiente. Excel está organizado, vamos a entrar directamente en Excel. Bueno, para los que, voy a abrir acá el Excel que les voy a presentar, hoy vamos a trabajar con este archivo, que yo lo tengo. Para los que nunca ingresaron a Excel, se van a su botón de inicio y van a buscar este icono, ¿sí? El de Excel, o si no lo tienen así visible dentro del listado de sus programas, van a la lupa y escriben Excel, que se escribe con una sola L, algunas personas creen que es con dos L, pero es con una sola, y ahí ya lo encontró, le dan clic ahí a ese icono y vamos a entrar directamente en esto. Una sola salvedad que les voy a decir es que mi empresa, justo estoy en la compu de mi empresa y no en la de mi casa, tiene todo el menú establecido en inglés, ¿sí? Pero no se preocupen porque yo les voy a ir traduciendo, para los que no saben inglés, no es lo importante hoy que sepan el nombre en español de estos menús, pero sí que vayan viendo qué puedo sacarle de provecho a la herramienta, ¿sí? Bueno, en principio uno abre Excel y se encuentra con esto, ¿sí? Esta es una hoja. Parecería que es muy compleja, pero van a ver que a medida que vamos aprendiendo un poco de qué va esto, es bastante sencillo, y después de hecho uno hay cosas que son bastante intuitivas también. Bueno, entonces les presento, esto que estamos viendo acá es una hoja, ¿sí? Una hoja, estoy parado acá, en inglés sheet, hoja, estoy parado acá en esta, que sería una hoja, y después cada una de estas, que es lo que hoy, si el tiempo me acompaña, les quiero enseñar, es otra hoja, ¿sí? Cada una de estas es una hoja. El conjunto de todas estas hojas forma el documento de Excel, todo este gran documento, que tiene un nombre y que es, en el caso yo le di el nombre Webinar Excel, está acá escrito acá arriba, y el conjunto de las hojas, el nombre que recibe es libro, ¿sí? Entonces, es lo mismo que un libro físico de papel. Hojas en papel forman un libro. Bueno, todo esto es el libro que se llama Webinar Excel. Ese es el nombre que se le da al archivo completo. Pero bueno, parado específicamente en una hoja, tengo esta vista. Entonces, esto es lo que yo les decía que se llama celda. Cada uno de estos rectángulos, por donde yo me voy moviendo, se llama celda, ¿bien? Y está compuesta por la combinación, o sea, sus coordenadas están dadas por la combinación de una columna con una línea, ¿bien? Una fila, columna y fila. Por ejemplo, esta celda que se está marcando acá es la celda G7. Si yo me paro ahí, es la G7, que de hecho me indican en esta ventanita que está acá en qué celda estoy parado. Si yo me desplazo, me va diciendo exactamente en qué celda estoy. Las filas están indicadas a nivel de números y las columnas a nivel de letras. Las filas, esto les iba a decir un tema, volviendo al tema del PPT que teníamos por acá, que tienen una limitación. Acá, el límite es que Excel tiene un total de 1.048.576 filas, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo a mi Excel, estoy en la fila 1, vamos a ir a la última fila, ¿sí? Y ahí me dice que esta es la última fila, 1.048.576. Voy a volver para arriba, y después a nivel columnas lo que hacen establecen un sistema de alfabeto que cuando finaliza en la Z,
vuelve a combinar a partir de la letra A y la letra siguiente es el alfabeto común, ¿sí? A, B, A, C, así todas las combinaciones posibles. Entonces, si me voy a la última, bueno, se llama XFD, pero en cantidad de columnas son 16.000 columnas, ¿bien? Entonces, ya nos vamos dando, y bueno, y en cada una de estos rectángulos yo puedo hacer un cálculo. En cada una de estas celdas yo puedo hacer un cálculo numérico. O sea, imagínense la potencia que tiene una hoja, que tiene 1.000.000 de filas y tiene 16.000 columnas, todas las combinaciones de esas, la cantidad de celdas donde yo puedo establecer un cálculo. Bueno, a pesar de esa potencia, hay empresas que tienen que procesar tanta información que excede la cantidad de líneas posibles, excede el 1.048.000, entonces en ese caso Excel no se lo puede utilizar y tendríamos que pasar a una herramienta de mayor potencia, que es, en el caso de Microsoft Office, se llama Power BI. Esto es solo para que se lleven el nombre. Bueno, entonces, estoy parado acá, todas estas son celdas, ¿bien? ¿Qué es lo que ahora vamos a repasar brevemente los menús? Pero si yo estoy parado en una celda, ¿sí? Tengo la opción, vamos a empezar así como quien no sabe nada, vamos a empezar a utilizarlo como si fuese una calculadora. ¿Bien? Vamos a hacer las operaciones que uno haría con una calculadora. Entonces, por ejemplo, todas las operaciones que vamos a ver ahora para iniciar, para poder cargar una fórmula, ¿sí? Tengo que iniciar con el signo igual o el signo más. Son indistintos, cualquiera de los dos. Entonces, voy a hacer una suma. Entonces, parado acá, en esta celda que estoy, en la D5, voy a poner igual y vamos a hacer una suma. Por ejemplo, 656 más 789, enter. Me dice que vale, el importe total es 1.445. Entonces, lo primero que vemos es que en la celda me aparece el resultado y en esta barra, que se llama barra de fórmulas, en general todo, chicos, cada elemento de la hoja de cálculo, si ustedes le pasan por encima el cursor, les va a decir de qué se trata. Ahí ven que aparece fórmula bar o barra de fórmula, y ahí, en esa barra de fórmula, estando parado en la celda, puedo ver cómo se compone la celda, ¿sí? Si yo salgo de ahí, no lo voy a poder ver a eso, pero una vez que pinche ahí, puedo ver cómo está compuesta. Me puedo parar en otra celda y voy a hacer una resta. Entonces hago igual a, por ejemplo, 90 menos, le vamos a dar un número mayor para que nos dé negativo, y de paso vamos viendo, menos 256 me dice que es menos 166. Me paro en otra celda y voy a poner, puedo iniciar también con más en vez de igual. Voy a hacer un producto. La multiplicación en Excel se marca con el símbolo del asterisco, que en mi computadora, por ejemplo, está arriba del más, depende de los teclados, pero suele estar ahí, ¿sí? Ese asterisco arriba del más es el por. Entonces haríamos, por ejemplo, más, no sé, 345 por, ¿ven? Pongo el asterisco y pongo, no sé, 212, enter, me da el resultado. Y me voy a otro lado. Yo me puedo mover donde quiera, chicos. El Excel no tiene un lugar específico donde yo tenga que empezar. No tengo que empezar a completar en A1, ni tampoco tengo que trabajar solamente hasta la fila 19, que es lo visible. Yo puedo empezar mucho más abajo, ¿sí? Y no hay ningún orden preestablecido, ¿sí? Entonces, me paro en cualquier lado, voy a hacer una división, que la división en Excel se marca con la barra oblicua, que en mi computadora está encima de la tecla 7, ¿sí? Entonces voy a poner, por ejemplo, igual a 80 dividido, y voy a poner un número mayor para que me dé un decimal, y de paso vamos viendo que podemos obtener números decimales. Dividido en 450, no puse el más, ¿ven? Ahí cuando uno no pone el más, te queda este valor así, pero yo quiero que sea... Entonces, puedo poner el más dando doble clic y viniendo acá y moviendo al inicio de la celda y poner el más, o puedo venirme a la barra de fórmulas. Puedo escribirlo en la celda o puedo escribirlo en la barra de fórmulas, y es exactamente lo mismo. Voy a poner el más acá para que vean que lo que yo escribo acá es lo mismo que estoy escribiendo acá. Enter. Esperen que por tocar hice algo mal. Ese símbolo no va. Ahí. Enter. Y me dice que es 0,17. Bien.
Bueno, entonces esto sería utilizar Excel para hacer funciones comunes, ¿sí? Algo que uno podría hacer con la calculadora. Un dato importante para que nos llevemos de acá es que los números quedan, mira, esto que hice, bueno, uno puede, por defecto Excel te pone un ancho de columna y un alto de fila establecido, pero uno puede querer estirar, o sea, agrandar o achicar ese rango. Entonces, para hacer eso, lo que tengo que hacer es el cursor común, este que estamos viendo, que es una cruz completa blanca, si yo me paro entre dos columnas, se convierte en este cursor, el cual si yo pincho con el clic izquierdo y desplazo y suelto, hace que la celda, que la columna quede ensanchada. De la misma manera, busco ese cursor, pincho y lo vuelvo a achicar a la longitud que yo quiera. Un dato que les quería decir es que todos los números en Excel quedan alineados hacia la derecha, ¿sí? Siempre. Ahora, Excel también me permite ingresar información de texto, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner mi nombre, y vemos que el texto queda alineado hacia la izquierda. Y si también puedo incluir información alfanumérica, como por ejemplo, no sé, un plan de una obra social, que sea, no sé, OS 320, por ejemplo, este dato que está combinando texto, la letra OS, con números, el número 320, Excel lo considera texto, ¿sí? Pierde la característica de número, porque obviamente yo no podría hacer una operación, un cálculo, con esta celda. Esta celda no juega, digamos, es texto para Excel. Este dato es importante que se lo lleven, de la alineación de los números hacia la derecha, porque a veces bajamos información de algún sistema, como por ejemplo SAP, GD Edwards, etcétera, el que ustedes estén utilizando, y vemos que el número quedó alineado hacia la izquierda. Y eso es una advertencia de que Excel no lo está reconociendo como número y que tendríamos que limpiar esa información. No es algo muy frecuente, pero pasa. Entonces, cuando vemos un número que queda alineado hacia la izquierda, nos llame la atención, eso significa que hay que ver qué está pasando ahí. Generalmente puede ser que haya un carácter oculto, como un asterisco o algún espacio o algo que quedó ahí, que ensucia la celda y que Excel no la reconoce como un número, ¿sí? Eso para que se lleven como dato. Bueno, entonces, dicho esto, entonces está compuesto por columnas, por filas. En cada una de estas celdas, que se llaman, yo puedo establecer una fórmula o puedo poner un texto, ¿sí? Entonces, muy rápidamente vamos a ver los menús. En este caso, bueno, yo les voy a ir contando. Este es el menú de inicio o home en inglés. Y para los que conozcan, por ejemplo, Word, seguramente ya habrán visto que esta parte les resulta familiar, ¿sí? Es la parte de formato que le vamos a dar, el tipo de texto, de la caligrafía, la fuente, perdón. Esto es rellenos, esto es cortar, copiar, pegar, y estos son los alineados. Todo esto no lo van a conocer porque es propio de Excel. Después, el menú insertar es todo de Excel, así que seguramente no lo van a reconocer. El menú Page Layout o configuración de página, sí, capaz que lo conozcan, porque si conocen Word, esto es cómo configuro los márgenes, el tamaño de la hoja y el área de impresión, etc. El menú fórmulas no lo van a conocer, es propio de Excel, ¿sí? El menú datos tampoco lo van a conocer, es propio de Excel. El menú revisar, sí, quizás que lo conozcan, porque este habla de el diccionario o revisión de la ortografía, insertar comentarios. Acá en esta parte está lo que yo les comentaba de proteger una hoja o proteger un libro. Esto es lo que yo les decía. En esta parte, vamos a aprenderlo más en detalle en el curso, hoy no, uno puede establecer contraseñas para que nadie me pueda pisar información. Esto es muy útil cuando son archivos que vamos pasando de sector a sector, y no quiero que vuelva con algo que me arruine la información mía. Bueno, puedo poner acá contraseñas,
que van a impedir que alguien toque esa parte del libro, o todo el libro, o toda la hoja. Y después tenemos uno que es de vista, que es propio de Excel, ¿sí? Bueno, todos estos menús los vamos a ver en el curso, todos al detalle, vamos a aprender todo esto, ¿sí? Pero en la clase de hoy entonces vamos a comenzar, les quiero empezar a presentar un poco de la herramienta y de qué les podría servir a ustedes, ¿sí? Bueno, cuando decíamos el tema de los usuarios de Excel, decíamos, bueno, son las empresas. Pero resulta que no, en realidad también hay muchísimos usuarios domésticos que lo usan a nivel doméstico a Excel, como por ejemplo para hacer un presupuesto de sus gastos, lo pueden usar también para, no sé, hacer los cálculos de las vacaciones, etcétera, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá lo que quise hacer es un pequeño cuadro de gastos del mes. Bueno, acá quedó desactualizado a julio, pero la idea es, ¿qué pasa si yo me armo un Excel donde yo pueda ir cargando mis gastos mensuales y, bueno, a fin de año hago un Excel consolidado, o sea, hago todos los meses y así puedo ver dónde se me está yendo la plata, o encontrar alguna oportunidad de ahorro, o lo que sea, o simplemente saber cómo estoy financieramente. Bueno, entonces, supongamos que yo quiera hacer eso. Me creo acá esta hojita, ¿sí? Donde supongamos que la única operación que yo tuve este mes fue que me compré un televisor, que tenía una particularidad, que este televisor que yo me compro tiene un reintegro por mi tarjeta de crédito del 15%. O sea, yo al reintegro recién lo voy a ver en el extracto bancario, ¿sí? No, en el momento de pago, pago todo y después me reintegro. Bueno, hay un micrófono abierto, chicos. Sí, Nara, sí, Vamos, sí. vamos a pedirles que lo silencien. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces supongamos que el televisor este me costó, vamos a ir completándolo. Entonces acá yo ya puse una fórmula, ¿sí? Me voy a parar ahí en esta celda que es C11, ahí tengo el total de gastos, y yo puedo ver cuáles son las celdas que están interviniendo de dos maneras. Una, viniendo acá a la barra de fórmula y viendo que son esas celdas, esta y esta, o puedo presionar la tecla F2 y me activa visualmente las celdas donde están, que intervienen en este total. Entonces, yo ya hice esa formulita, ahí hay una suma, si lo ven, ¿sí? Es la suma. Entonces vamos a empezar a cargar esta información y a ver qué pasaría si yo completo la información. Bueno, supongamos que me compré un televisor y el televisor cuesta 80.000. Bueno, entonces pongo 80.000 pesos. Me compré un mueble y el mueble cuesta X, no sé, vamos a poner un precio que cueste 30.000 pesos. Y ahora sí tengo un descuento que me hizo mi tarjeta. Entonces, ¿yo cómo cargo esto? Hasta el momento voy, si me paro ahí, F2, está sumando 110.000, pero yo tengo un descuento ahí, ¿sí? Entonces, el descuento es solo sobre el televisor, no es sobre el mueble. Entonces, yo puedo poner el descuento como, en realidad, en vez de poner el signo más, en este caso, tengo que empezar con un signo menos, ¿sí? Porque resta del gasto. Entonces, en vez de empezar con más, pondría menos, voy a cliquear acá esta celda, ahí al cliquear me toma como menos C5, y a eso lo multiplico por, y digo 15%, enter, ¿bien? Entonces hay menos 12.000 pesos de gastos, entonces mi gasto ahora es 98.000. La forma de ver el gasto puede ser viéndolo así, en esta fórmula que yo armé, y hay otra fórmula que también es muy simple y muy útil, que es utilizar, acá abajo van a ver que se va a establecer una mini calculadora, que si yo pinto información, por ejemplo, pintar, por decir pintar es seleccionar, si yo selecciono todo esto, veo que acá abajo me dice que todo suma 98.000. Me tira tres datos esta herramienta de pintar, digamos. Me dice la suma, me dice la cuenta, cuántos elementos están ahí adentro, son tres, y me dice el average o promedio, que el promedio de los tres es 32.667. Eso para que nos llevemos. Hay una forma fácil entonces de saber la suma de algo, es solamente pintándolo o
pasándole el cursor por encima y viniendo acá y me da los mismos 98.000 que tengo acá. ¿Bien? Bueno, entonces yo hice eso, puse menos la celda esa por 15%. Otra opción también, para los que están acostumbrados a ir más directo, en vez de poner por 15%, es por 0,15, ¿sí? Perdón, que mi computadora tiene los separadores, en vez de coma, los tiene punto. 0,15. Eso depende cómo está configurado su Excel, ¿sí? Algunos ponen el separador de decimales como una coma y otros como un punto. Bueno, es lo mismo poner por 15% que por 0,15, ¿sí? De las dos maneras llego a esto. Listo, esto sería como el cálculo de mis gastos de julio. Yo podría cerrar esto y el mes que viene preparar agosto y así sucesivamente. Pero en un momento yo dije, bueno, pará, ¿qué pasa si pasa el tiempo y yo, no sé, llega diciembre y quiero revisar mis gastos, que es mi objetivo, pero no me acuerdo si efectivamente entró el descuento, digamos, ¿qué pasa porque cuanto más pasa el tiempo uno más se olvida las cosas? Entonces, hay una forma de dejarlo más claro a este Excel, ¿sí? Que se me ocurrió. Y digo, bueno, ¿qué pasa si yo bajo el extracto bancario? Bueno, y eso es lo que hice. Acá en esta hoja, que se llama extracto bancario, tengo el extracto de mi banco, que en general la particularidad que tienen los extractos bancarios es que, y muchas páginas online, es que hay en algún lugar un botón que dice descargar a Excel. ¿Sí? Por ejemplo, mi banco me permite descargar a Excel, pero casi todas tienen esa particularidad, así que después lo buscan si a ustedes también lo tienen porque les va a facilitar. Bueno, esto es un extracto bancario, ¿sí? Ni más ni menos, y esta es una hoja de Excel, ni más ni menos, aunque ustedes me dirán, bueno, no, pará, no se parece a lo que me mostraste acá, por ejemplo. Esto es una cosa y acá se la ve de otra forma. Bueno, lo que hicieron acá es darle un poquito de estética a la hoja que te descarga el Excel, ¿sí? Por ejemplo, lo que hicieron fue, si cliqueo acá, acá pusieron el icono del banco que se desplaza. Si cliqueo acá, por ejemplo, miren, si cliqueo, miren lo que pasó acá. Vamos a ir viendo, yo me voy a parar acá, quiero que vean acá en qué celda estoy, ¿sí? Por ejemplo, ahí estoy en D2, E2, F2, G2, allá, y de acá de repente me dice que H2 es toda esta celda. Y si sigo hacia la derecha, pasa a R2. Entonces, ¿qué significa? Que hay una celda, H2, que está combinando muchísimas celdas. O sea, en la H metieron todas estas celdas, ¿sí? Eso se hace con este botoncito que estando parado en el menú de inicio. Este botón, que está acá, que en inglés se llama Merge and Center, es combinar y centrar. ¿Qué es lo que hace ese botón? Lo vamos a tocar ahí, voy a tocarlo, van a ver que vuelve a 0. Entonces, esto empezó así. Alguien escribió en la celda H2 todo el texto, que es este texto, y después lo que dijo, por un fin estético, dijo, bueno, yo quiero que ese título esté abarcando todo esto. Quiero que, para que el reporte parezca que sea un título apaisado y que cubra todo eso, lo que se hace es, se selecciona desde la celda que uno quiere hasta donde uno quiere finalizar, y se toca ese botón, así de simple. Toco ese botón y eso hace que toda esta celda abarque todo este espacio y quede presentado de esta manera. ¿Bien? Eso se llama combinar y centrar. Combinar las celdas, ahí las combinó. Hizo desde H hasta Q. Y centrar porque la información queda centrada. ¿Bien? Entonces, estas características son simplemente cosas estéticas, así, pero sigue siendo un Excel. Cada una de las celdas es un lugar donde puedo hacer un cálculo, ¿sí? Y de hecho, ven, por ejemplo, acá hay un cálculo, porque cada uno de los movimientos termina en el saldo total. O sea, este más este es este. Este más este es este. ¿Bien? Entonces, y otra característica también que estamos viendo que difiere muy visiblemente a un Excel común es que no están las líneas de división, y eso simplemente es porque vinieron acá a la opción vista en español, y acá esto que se llama grid lines, ustedes la van a tener como líneas de división, o sea, vista, línea de división, está desactivado.
Si uno cliquea, vuelven las líneas de división. ¿Las ven? Ahí están todas. Pero acá por un tema estético, el banco lo presenta así. Bueno, dicho esto, que es simplemente para mostrarles que sigue siendo un Excel, pero con algunas características de edición, lo que me importa a mí es esto, puntualmente, es el reintegro que tuve. Tuve un reintegro, acá entró efectivamente los 12.000 pesos. Entonces, yo digo, ¿qué tal si vuelvo a mi hoja de operaciones y en vez de que este 12.000 pesos sea los 80.000 por 0,15 o 15%, que es lo mismo, ¿qué tal si lo linkeo con el extracto bancario y ya ahí voy a poder guardar el archivo y quedarme tranquilo de que cuando yo lo vuelva a revisar después, ya no queda duda de que entró el débito porque lo voy a poder ir a ver en el extracto bancario? Y entonces decidí que esa es la mejor forma. Entonces, ¿qué hago? Hago menos, porque necesito que vaya con signo negativo. Voy a pinchar acá en esta hoja, en la del extracto bancario, y voy a pinchar en esta celda que es O9 y le voy a dar Enter. Obviamente el resultado queda igual, todo queda igual, pero ahora la diferencia es que si me paro acá en la celda esta, en C9, acá, en lugar de tener lo que tenía antes, que era C5 por el 15%, me aparece esto, me aparece lo que figura entre esta comillita, digamos, acá, es el nombre de la hoja donde está la información, que es esta, extracto bancario. Y lo que figura después del signo de exclamación es la celda de esa hoja donde está la información, que es O9. ¿Bien? Entonces, me indica que esto es un link, o está linkeado con otra hoja. Yo puedo linkear esta celda, puedo ir y pinchar o linkear otra hoja, o puedo linkear otro libro también. Si yo tuviera, por ejemplo, acá tengo otros libros abiertos, ¿sí? No los voy a abrir porque es información confidencial de mi empresa, pero yo podría poner menos o más e ir a traer información de acá y traerla acá, ¿sí? Puedo linkear también a otro libro. Entonces, en principio esto es mucho más eficiente porque ahora sí no me puede quedar duda de que entró el débito, porque el día que yo abra el archivo voy a venir acá y voy a decir, extracto bancario, y simplemente voy a venir a ver que estuvo hecho el reintegro. Bueno, con respecto a lo que yo les había dicho en la presentación, de que hay celdas que me permiten detectar errores y evitar que yo avance sobre un error, lo cual sería una cagada, digamos, hablando sencillo, porque perdería tiempo. Yo puedo establecer celdas de control. Por ejemplo, acá hay una celda de control. Yo les voy a presentar por qué hay una celda de control ahí, esta que dice 98.000. Supongamos que esto así tan sencillo sea un archivo que tengamos que completar entre distintos departamentos de la empresa. Que esta porción, que son los gastos, la carga un departamento, y que esta porción, que son los reintegros, la cargue otro departamento. ¿Me dan un segundito? Un segundito nada más. Está sonando la pava. Eh, tu, 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 tu. Bueno, entonces supongamos que esa tarea se hace entre dos partes. Bueno, ¿qué pasa si yo entrego el archivo con los gastos y la persona que tiene que cargar los gastos, en vez de 12.000, porque estaba distraída, le puso un cero de más? Supongamos, puede pasar, me pone 120.000, enter, y me devuelve el archivo. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Inmediatamente, bueno, lo primero que vemos como un posible error es que me aparece un gasto negativo. Un gasto no puede ser negativo, siempre tiene que ser positivo, lo que yo gasté. ¿Sí? Bueno, salvo que me hayan reintegrado más de lo que gasté, que sería algo raro. Además de que el número está en negativo, hay algo que está sucediendo a nivel formato. Fíjense, voy a hacer control Z. Si uno hace control Z, deshace la operación, y si uno hace control Y, la rehace. Bien, lo voy a hacer para atrás y para adelante, y ya se habrán dado cuenta que además de que cambia el número, cambia el formato, ¿sí? Esto, cuando se puso en rojo, si yo abro el archivo y está en rojo, me dice que hay un error de carga. Bien.
Y eso es una forma de control que me impide avanzar sobre un error. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Eh, voy a... ¿Cómo hice eso yo? Parado sobre la celda del total, es muy sencillo. Hay una opción en inicio, formato condicional se llama esto, que justamente el nombre lo dice, es un formato, el hecho de que cambie de color es algo que tiene que ver con el formato, y condicional, y vamos a ver qué condición puse yo para que eso se vuelva rojo. Entonces, cliqueo en ese botoncito que se llama formato condicional, y abajo hay una opción que dice administrar las reglas, ¿sí? Ahí yo tengo escrito una regla. Entonces, la regla que yo cargué ahí es muy sencilla. Yo dije que si los valores de la celda son negativos o menores a 0, el formato sea rojo, y si son positivos o mayores a 0, sea verde. Así de simple, pero muy efectiva, ¿sí? Entonces, ahí tengo puesto un control yo, que está dado por formato condicional y que hace que cambie el formato inmediatamente cuando hay un error de carga. Y que es muy potente también porque voy a evitar perder tiempo en reprocesar información. Bien, entonces, listo. Bueno, ahora obviamente que si yo saco este 0 de más, vuelve el formato a estar bien. Bueno, eso es todo. Antes de irnos voy a dejarlo tal cual como estaba. Yo hice menos, vine al extracto bancario y me llevé los 12.000, y ahí estaría completo lo que les quería mostrar de cómo armar básicamente un presupuesto mes a mes. Después uno iría agregando acá hojas, ¿sí? Que para agregar una hoja lo que se hace es, puedo tocar este botón más, cada vez que aprieto más apareció una nueva hoja, o también podría dar clic con el derecho, insertar, y me inserta me dice que quiere insertar una hoja y también me insertaría. Bien, por lo pronto entonces esta hoja 3 y esta hoja 2 son las que inserté recién, las voy a borrar. Entonces lo que hago es las selecciono, cliqueo con el derecho y le digo delete, las borro. Bien, volvemos a hacer. Bueno, entonces listo lo que ya les quería mostrar de estas dos hojas. Ah, no, una cosa más les quiero mostrar. Uno, cuando viene acá, digamos, puede ver acá el link donde está la información. En este caso me dice que es la celda O9 y la veo súper fácil porque está acá cerca. Pero en algunos casos, ese link que yo establecí puede estar en la hoja extracto bancario muy abajo, pero muy abajo. Inclusive podría estar en la fila 1.000.000, por ejemplo. Entonces, no voy a ir a buscarla así para abajo, digamos. Bien. Entonces, si yo quiero, estando parado en una celda, saber de dónde viene esta información, hay una herramienta que me lleva directo a la información que la alimenta. Ese botón está en el menú Fórmulas, voy ahí a Fórmulas, y me vengo a este bloque, y esta primera parte en español dice rastrear precedentes, trace precedents, ¿sí? Si yo cliqueo ahí en esa que se llama, estoy parado en la celda, estoy parado en los menos 12.000. Entonces voy a Fórmulas, rastrear precedentes, se me abre esta flechita para el costado, que si hago doble clic ahí, me propone este link, lo selecciono, le doy OK, y termino en la celda donde está, desde donde se alimenta esa información. ¿Bien? Entonces pude ir de acá a allá. También podría haber ido leyendo dónde está ubicada y buscarla manual, pero a veces se complica ir a buscarla manual porque puede estar muy abajo en la celda, o porque es muy engorroso buscarlo manual. Entonces sepan que está esa herramienta, fórmula rastrear precedentes. Ahora, si estoy en la otra hoja, si estoy en la hoja madre, por así decirlo, que es el extracto bancario, me puede pasar al revés. Me puede pasar que yo diga, pará, yo me acuerdo que estos 12.000 están cargados en una hoja, en algún lugar, pero no me acuerdo en dónde los cargué. Sé que esto alimenta algo. Bueno, y ahí estamos más jodidos si quisiéramos ir manualmente. ¿Por qué? Porque si yo me paro en los 12.000, no tengo información acá en la barra de herramientas de a cuál alimenta. O sea, no tengo esa información, ¿sí? Entonces, para eso es útil este segundo botón que está acá, que se llama rastrear dependientes. Entonces, si yo parado en los 12.000 estos, hago rastrear dependientes,
se me vuelve a habilitar, bueno, se me habilita esta flecha hacia el costado diciéndome que de esta celda depende esta también. Y eso ya lo sabemos porque esta es la celda total del extracto bancario que hace la suma de este más este es igual a este. Entonces, esta flechita es por eso, porque esta también se alimenta de esta. Pero me importa esta puntualmente, la que se abre acá al costado, que hace que si yo le doy doble clic y selecciono este link y le doy OK, termine en los 12.000 que alimenta. Y eso es muy potente, eso es más potente todavía, porque de otra manera yo no podría haber terminado en la hoja esta. Si yo, porque acá parado no tengo información, no tengo a qué alimenta, ¿sí? Entonces para eso es importante rastrear dependientes y me lleva a la otra hoja. Una vez que terminé de hacer estos rastreos de ir y venir, puedo querer sacar estas flechas y para eso hago este remove arrows o quitar flechas y vuelve el archivo a estar como estaba antes. Acá también le vamos a dar a este y vuelve el archivo a como estaba antes. ¿Bien? Bueno, vamos a avanzar. Ahora cambiamos de tema completamente. Vamos a ver otro ejercicio. Esto es una base de datos que preparé en su momento de mi empresa, que lo que hace es, bueno, es un Excel gigante, como verán, tiene muchas líneas, tiene hasta acá, tiene 130 líneas, y lo que tiene de particular es que hay una gran porción que yo no cargué yo, digamos, que es, si yo me paro, es desde acá hasta acá, todo esto desde la celda, de la columna A hasta la N, yo lo bajé automáticamente del sistema de gestión. Yo no lo tuve que cargar manualmente. ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? Que me ahorro tiempo y me ahorro posibilidades de errores manuales de carga. La única columna que yo hice fue esta. Bueno, ¿qué es lo que me piden? Esto es un archivo, sí, una base que lo que hace es te muestra para un determinado mes quiénes son los empleados que trabajaron y qué tipo de tasa horaria tienen. Algunos tienen una tasa horaria y otros tienen una tasa mensual. ¿Cómo factura el empleado? Sería la respuesta. Este es el valor de la hora, por ejemplo, del empleado, cuánto factura el empleado, y cuántas horas trabajó en el mes el empleado, y para qué país trabajó. Toda esa información está volcada acá. Entonces, lo que me pidieron a mí es, me dijeron, mostrame la facturación por países. ¿Bien? En principio acá está por países, pero no es fácil de leer, ¿sí? Está, entonces, lo primero que me dicen, bueno, mostrame la facturación por países, yo tengo que armar una columna, que es la que armé, de facturación, ¿sí? Esta columna que está acá, la armé yo. Esta es la facturación. Me paro en la primera celda, en O2, para ver qué hay, y le doy F2, y me dice que la facturación es ni más ni menos que la multiplicación de I, que es el valor de una hora, por las horas, por L, ¿sí? I2 por L2 es la fórmula, ¿bien? Entonces ahí tengo la facturación de este mes. Ahora, simplemente lo que uno hace es copia, avanza todo hasta acá abajo y pega, ¿sí? Uno pega esto y una vez que hace todo eso, ya te quedó todas las fórmulas. Excel entiende que cada vez que uno va bajando, va a ir bajando la fórmula, ¿sí? Pero la mantiene exactamente igual, ¿bien? Esto es la facturación. Bueno, antes de empezar el análisis, hay algo que les quiero enseñar. Si yo quisiera desplazarme hacia abajo, pero no perder el encabezado, porque ven que acá hay un encabezado de títulos, ¿sí? Pero si yo bajo, lo pierdo, y a veces se vuelve engorroso eso. Yo lo quiero mantener visible. Si yo quiero mantener eso, lo que tengo que hacer es, me paro en la línea siguiente a la que quiero mantener, o sea, la 1 la quiero mantener, entonces selecciono la línea 2 y me voy a ir al menú Vista, que acá dice View, y acá abajo hay un botón que en español se llama Inmovilizar paneles, en inglés es Freeze Panes. Entonces, ¿qué hice? Seleccioné la línea siguiente a la que quiero inmovilizar, Vista, Inmovilizar paneles, y de nuevo, Inmovilizar paneles. Y ahora van a ver que después de haber hecho eso, ya puedo bajar
y no importa cuánto baje, nunca voy a perder el encabezado ese que lo quiero dejar visible. ¿Bien? Este es un tema de practicidad. Bueno, entonces, vamos a ir hasta abajo. Acá tengo, al final de todo, hay muchos países y están repetidos los países en muchos casos. Y acá yo lo que hice hice un total, una suma, ¿sí? De todo esto. Está sumado todo esto, ¿sí? La fórmula de suma se escribe así, se pone igual sum y vamos a hacerlo. Pongo igual suma, empiezo a escribir la palabra SU y me lista todas las fórmulas que tienen algo que contiene la palabra sum. Este círculo con fx que está atrás de todas, me está indicando que estoy trayendo funciones. Esto es una función, ¿sí? Ya no es el más que les había enseñado ahora esta es la fórmula de suma que hace lo mismo, pero me permite capturar todo un rango y no tener que ir yo seleccionando. Entonces, haríamos doble clic sobre esto, suma, me iría hasta el comienzo, desde ahí, y seleccionaría todo hasta el final, hasta ahí, y acá cerraría el paréntesis, porque abre un paréntesis, cierro el paréntesis, enter, y ahí me dice que la suma de todo esto es 1.184.546. Otra forma de hacer una suma, y esta es más directa, sin tener que escribir la función de la suma, es, parado en el lugar donde quiero arrojar el resultado, menú, inicio, nos vamos acá, a este icono que está acá, que es el autosuma. Este icono así es la autosuma. Si yo cliqueo ahí, ¿sí? Me hace automáticamente una suma de todo lo que está encima de esa celda. ¿Bien? Esta es una forma rápida de hacer un total. Bueno, entonces, ¿qué me pidieron? Bueno, antes de empezar a ver la facturación de todos los países, me piden que les prepare la facturación de Brasil solamente. Bueno, ¿qué opciones tengo yo para mostrar la facturación de Brasil? Una sería, parado acá, hacer la gran calculadora, que es la que les mostré recién, que es hacer más, esto, más, e ir pinchando todos los que digan Brasil, ¿sí? Así, esta es una opción. El problema que tiene hacerlo así manual, como yo les había mostrado una suma, es que me puede llevar mucho tiempo y que puede haber errores. ¿Por qué? Porque yo puedo estar distraído y no ver un Brasil, por ejemplo, y seguir hacia adelante y decir que el siguiente es este, y Excel no va a considerar que es un error, no se va a dar cuenta, porque no tiene por qué saber que al haber salteado este Brasil hay un error, ¿sí? O inclusive, si estoy distraído, puedo pinchar 2 veces una misma celda y avanzar, ¿sí? Puedo tener 2 veces o 103, y cuando le dé Enter para el resultado, perdón, que quedó un más de más. Cuando le dé Enter para el resultado, no va a considerar que hay un error, pero acá lo estoy viendo, está 2 veces la misma celda, ¿sí? Entonces, esta forma casera no la vamos a recomendar. Hay una segunda forma que podría ser, ¿qué pasa si yo me dejo visibles de toda esta tabla solamente Brasil? ¿Existe esa posibilidad? Sí existe, se llama los filtros. Yo podría filtrar esta información, esta tabla, y que me deje solamente los Brasil. ¿Para qué? Para establecer un filtro, lo que tengo que hacer es pararme en cualquiera de estos títulos de la tabla, ¿sí? No importa cuál, y me voy a ir al menú Datos, y ahí en Datos está este icono, que es un embudo, que es el filtro, ¿sí? Entonces, Datos, Filtro. Le doy ahí, y me hace estos desplegables, que seguramente ya los conocen, de varias herramientas utilizan estos desplegables. Entonces, se crea estos filtros, yo voy a desplegar ahí. Esto es muy sencillo, yo si quiero puedo deseleccionar todos y selecciono el único que quiero, que es Brasil. Le doy OK, y ahí sí van a ver que mi gran tabla quedó un poco más sencilla y ahora me muestra esto. Entonces ahí podría yo, ahí me está diciendo, acá hay un total que se armó, un subtotal que me dice que es este el total. Yo podría hacerlo manual, vamos a hacerlo, entonces podría decir que Brasil es igual a
este, más 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 este y más este. Enter. 63,354. Esta opción podría ser un poquito mejor, tampoco es la recomendada. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mismo, porque me puedo olvidar alguna celda o puedo duplicar alguna celda y que haya un error. ¿Sí? Esta tampoco es, a pesar de que usé el filtro, no es la recomendada. Entonces, vamos a quitar el filtro este. Para quitar el filtro, vuelvo acá a seleccionar todo y le doy OK y vuelve toda mi tabla. Y les voy a enseñar ahora sí cómo yo lo haría. Vamos a usar la función específica que se llama sumar si. Bien, es una función que va a decir sumar, sumame de acá de esta columna, si el país es Brasil. O sea, es una combinación de dos cosas. Le voy a pedir que sume de acá, pero solo si el país es Brasil. Es una función condicional. Entonces, ustedes en su compu pondrían igual a sumar si, se llama sumar.si en español, así sería el nombre de la fórmula, y ahí les aparecería la fórmula. Y yo, como estoy en inglés, voy a poner, se llama SUMIF. Le doy doble clic. Esta función obviamente la vamos a ver muy en detalle en el curso, pero les voy a mostrar qué es lo que hace. Abro el asistente de funciones y me dice, bueno, muéstreme el rango que contiene al criterio. El criterio sería el país, entonces voy a marcar todo este rango de países hasta abajo, hasta ahí. Después me dice, ¿cuál es el criterio de ese rango que usted quiere sumar? Yo quiero sumar solamente los que digan Brasil. Entonces voy a venir acá y voy a pinchar esta celda que dice Brasil y le indico que de todo ese rango solo quiero los que dicen Brasil. Y después me dice, ¿qué rango quiere sumar usted una vez que que Excel seleccione solo los de Brasil? Bueno, quiero sumar el rango de la facturación. Entonces elijo todo este rango de facturación hasta abajo. Ahí, truqui truqui, hasta ahí ya están completos los tres campos que necesito, le doy OK y me dice 63,354. Y esta sí es la forma que yo elegiría porque es una forma que no presenta errores. ¿Sí? No hay forma de que, no hay una intervención manual. ¿Bien? Bueno, ahora sí entonces vamos a preparar lo que me habían pedido. A mí me habían pedido que haga una facturación por país. Entonces, una opción que yo tendría sería hacer esta función sumar sí, que acabo de presentarles, esta función, hacerla tantas veces como países hay acá. Vamos a ver cuántos países hay. Están todos estos países. Entonces, puedo hacer todos esos sumar sí, o puedo hacer, ahora les voy a enseñar entonces otra herramienta que se llama la tabla dinámica. La tabla dinámica, en este caso la voy a usar para que me muestre cada país cuánto facturó. Y en el caso puntual de Brasil voy a tener lo que ya conozco, pero no yendo por el lado de la función sumar sí, sino que ahora vamos a ver otra herramienta completa que nos arroja el mismo resultado. La tabla dinámica. Bueno, la tabla dinámica, para crear una tabla dinámica me tengo que parar donde yo quiera. Por ejemplo, me voy a parar acá, estoy en Q1, y lo que voy a hacer es voy a ir a insertar, y acá este primer icono se llama la tabla dinámica, o pivot table. Voy a cliquear ahí, y me dice, muéstreme cuál va a ser el rango con el que usted va a crear la tabla dinámica. Entonces, despliego esta flechita y me voy a seleccionar el rango, que no va a ser ni más ni menos que toda la tabla. Toda la tabla va a ser mi tabla dinámica, ¿sí? Entonces bajo hasta el final, sin el total. Eso es importante, las tablas dinámicas no necesitan el total porque la calculan automático. Me freno hasta ahí, hasta el final, hasta el último Brasil. Le digo ahí, OK, ¿sí? Y entonces se me genera, esto obviamente también lo vamos a ver muy en detalle en el curso, pero se me genera este administrador de tabla dinámica que me dice, bueno, acá qué información quiere poner en las filas, qué información quiere poner en las columnas, y qué información quiere poner, por ejemplo, acá en este campo que solo admite valores. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo, por ejemplo, yo quiero que en las filas me ponga los países. Entonces, acá arriba, acá todo esto que está listado acá, coincide con los títulos de mi columna, de mi tabla, perdón. ¿Sí? Todos estos títulos están listados acá.
Algunos no los van a ver porque hay columnas ocultas. Si ven acá entre la columna B y F hay cosas ocultas, entonces no las van a ver. Pero denme un segundito, sí. Entonces, uy, esperen que me quede en un lugar acá. Bueno, entonces, tenemos, esta es la tabla dinámica, lo que yo quiero que esté en las filas son los países. Entonces, vengo acá, elijo lo que dice país y lo voy a arrastrar hasta filas. ¿Bien? Vamos a ver qué fue pasando, salgo de ese asistente y veo que ya se empezó a armar mi tabla dinámica. Ya me está mostrando listados los países de manera alfabética y no repetida. ¿Bien? Entonces, vuelvo a clicar ahí y vuelvo al asistente. Y ahora, lo que yo quiero es esta columna que se llama facturación, la quiero que me la muestre y la tengo que arrojar. La particularidad que tiene es que lo que sea el numérico tiene que venir acá, a la celda de valores. Entonces, tiro ahí los valores y automáticamente se me creó la tabla dinámica. Lo que puedo hacer, acá los números se ven un poquito desprolijos porque le falta el separador de miles, entonces lo que puedo hacer es, selecciono toda esta columna, esto lo puedo cerrar ya al asistente, ya no lo necesito. Después lo puedo volver a recuperar. Selecciono toda la columna y acá le pongo esta comita, ¿sí? Y ahí entonces la información queda más prolija, ¿sí? Entonces, me dice que toda la facturación es 1.184.546, que obviamente, chicos, porque yo trabajé con una tabla, tiene que coincidir con el total que tengo acá, 1.184.546. En general coincide. ¿Por qué podría no coincidir? Bueno, podría no coincidir porque yo, cuando hice insertar tabla dinámica, puedo haber elegido el rango mal, o sea, puedo haber elegido antes de terminar el rango. Esa sería una causa que se me ocurre, ¿por qué no? Pero si yo elegí exactamente el rango, entonces el total que yo hice acá manualmente con la suma, es el total que me muestra la tabla dinámica acá. Bueno, una cosa que les quiero mostrar, voy a volver a recuperar el asistente de funciones, que estaba por ahí, este asistente, el asistente de la tabla dinámica, perdón. ¿Por qué se llama tabla dinámica? Bueno, porque, por ejemplo, ven que muy rápidamente lo que era, esto lo quiero mostrar, Brasil está acá, los 63.354 están ahí, que es lo que yo había calculado acá con el sumar sí, ¿se acuerdan? Es el mismo. Pero entonces, dinámica, ¿por qué? Porque rápidamente yo pude armarlo para todos los países, ¿sí? Ahora, también se llama dinámica porque puedo reorganizar la información. Supongamos que alguien me diga, bueno, además de la facturación, quiero que me muestres las horas trabajadas. Las horas trabajadas, si yo miro acá, hay otra columna que me dice horas trabajadas, totalizan 20.469 horas. Bueno, ¿qué pasa si alguien me dice, volcalas también en la tabla dinámica? Fácil. Entonces, agarro, busco las horas trabajadas que están acá, pincho ahí y las arrojo acá. ¿Sí? Entonces, ahora, alguien tiene el micrófono abierto, chicos. A ver, lo pueden silenciar. Ahí. Entonces, de nuevo, bueno, le voy a poner las comitas solo por un tema desde inicio. Le pongo las comitas para que queden prolijas. Pero ven que ahora, si voy abajo, también me agregó las horas trabajadas, esas 20.469 horas. ¿Bien? Entonces, y si alguien me dice, no, solamente déjame las horas trabajadas, sacame la facturación, bueno, agarro acá este que dice suma de facturación, lo arrastro afuera y la tabla se convierte solo en horas trabajadas. ¿Ven? Por eso se llama dinámica, porque es súper fácil y puedo sacarlo de nuevo, puedo reorganizar la información como yo quiera de manera muy sencilla. Por eso es una tabla dinámica. Entonces, ahora por lo pronto vuelvo al paso 1, que era facturación por países. Me paro ahí, le pongo la comita y estamos exactamente en la misma facturación que la que tengo acá en mi tabla. Bien, en principio ahí ya le podría presentar esto a mi jefe, me diría perfecto. Pero antes de hacerlo, podría establecer una celda de control. ¿Sí? Puedo establecer una celda de control. Entonces, ¿qué podría controlar yo? Porque supongamos que este archivo lo vayamos pasando de departamento en departamento y yo no quiero que nadie toque nada o que se rompa algo. Entonces, puedo establecer un control que diga
que siempre el total de la tabla dinámica sea igual al total de la tablita esta que tengo acá. Siempre, ¿sí? Que cuando me la devuelvan nadie toque nada. Entonces, una forma de hacer eso es usando una función que se llama la función si. ¿Bien? En inglés se llama if. Ustedes simplemente separar, por ejemplo, si la quiero poner acá, yo quiero poner, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a crear una función que se llama función si, que me va a permitir establecer carteles, por ejemplo. En este caso, yo la voy a usar para que me ponga carteles, que me ponga OK, si es que coinciden las dos facturaciones, o error si no coinciden. ¿Bien? Eso es un ejemplo, un tipo de uso que yo puedo hacer de la función si. Entonces ustedes pondrían igual si, y les vendría acá listada la función, que en este caso no está porque estamos trabajando en inglés en mi compu. Yo voy a poner if, y ahí me la trae. Entonces, esta función también la vamos a ver en detalle en el curso, pero lo que me dice es, primero me dice, ¿cuál es la prueba lógica? ¿Qué es lo que vos querés, que lo que querés validar? Bueno, entonces, yo digo, si esta celda menos esta celda, si esas dos son igual a 0, o sea que coinciden, si la diferencia es 0, entonces quiero que acá, en valor verdadero, quiero que ahí me aparezca un cartel que diga OK. Entonces lo escribo al cartel. Tengo que poner en comillas, si lo que yo quiero obtener es un dato de texto, lo tengo que poner entre comillas. Es una particularidad de Excel. Y si no se cumple, que la diferencia de las dos celdas sea 0, quiero que me aparezca la palabra error. ¿Bien? Así de simple y así de sencillo. Y ven que ahí entonces me apareció efectivamente la palabra OK. ¿Sí? Entonces yo le podría dejar esa celda, la podría dejar ahí como una celda de control. ¿Sí? Entonces decir, bueno, siempre quiero que ahí me aparezca la palabra OK. Si yo vengo a trabajar y dice OK, avanzo. Si no, me freno. Entonces, supongamos que yo envío esta planilla a otro departamento y ellos trabajan sobre esto, pero alguien sin querer borra un dato, borra esta facturación de la primera línea, o la pisa, o la reemplaza, o pone otro valor, etcétera, me aparece la palabra error. Entonces, si yo soy el encargado de la tabla dinámica y entro y veo error, no avanzo sobre eso. Ahí me freno. Entonces acá vemos otro beneficio de Excel, es lo que les decía, hay ciertas herramientas, en este caso es una función sí, que yo puedo emplear para no avanzar sobre un error. Y antes habíamos visto un ejemplo acá. Acá hay otro ejemplo que no es la función sí, sino que era un formato condicional, ¿se acuerdan? Que yo había puesto, de que si era negativo que se ponga rojo, si es positivo que se ponga verde. Por ejemplo, ¿sí? Esto sería también otro ejemplo de celdas de control que yo puedo dejar sembradas, digamos, para no avanzar. ¿Bien? Por ahora entonces voy a deshacer con control Z, ahí quedamos en OK. ¿Bien? Entonces, otra cosa, entonces en principio yo tengo la facturación, le dejé acá una celdita de control, la vamos a dejar ahí resaltada siempre para mirarla a esa celda, que diga OK. Y lo que puedo hacer también es presentar un gráfico. Yo podría presentar un gráfico de las facturaciones que también vendría bien para la lectura. Entonces, ¿cómo se hace un gráfico? Bueno, selecciono la información, que sería toda la tabla hasta abajo, sin el total, ahí, y me voy a insertar, y acá todo este bloque que dice charts, todo este es el bloque de gráficos de Excel, ¿sí? Entonces, tengo seleccionada la información, y puedo elegir todos estos tipos de gráficos, de los cuales yo voy a elegir el más sencillo, que es el gráfico de columnas. Voy a venir ahí, voy a pinchar acá, y automáticamente se me creó este gráfico. La particularidad del gráfico es que no ocupa una celda, no está puesto sobre una celda, ¿sí? El gráfico es desplazable y está encima del Excel, ¿sí? No ocupa una celda. No así la tabla dinámica, que sí ocupa un espacio específico. Está desde Q1 hasta R19. Bueno, acá entonces tendría un poco más presentada la información de manera más gráfica, más visual. Tengo todos los países, tengo la facturación, ¿sí?
Entonces, ¿qué opciones tengo? Puedo presentar la tabla dinámica, puedo presentar el gráfico o puedo presentar los dos, ¿sí? Depende de los gustos de cada persona. A mí particularmente me sirven mucho más los gráficos, soy mucho más visual. Hay otra gente que le gusta más verlo a nivel numérico. Entonces, esto ya estaría para presentarlo, ya está en la facturación por países, que es lo que a mí me habían pedido. Lo tengo en la tabla y lo tengo en el gráfico. Ahora, volviendo al tema inicial que yo les había dicho, esto de reportes dinámicos con tan solo un clic, ¿bien? Bueno, supongamos, ¿qué va a pasar el mes que viene? Ustedes el mes que viene tienen que volver a preparar su información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo el mes que viene? Me meto en el sistema mío de la empresa. Si en este mes, por ejemplo, reportamos noviembre, bueno, en diciembre me meto en mi sistema y voy a bajar toda esta información hasta acá. Toda esta nueva información la vamos a reemplazar, ¿sí? Esta columna no la tocaríamos porque ya está formulada y es simplemente la multiplicación de tasa horaria por horas, ¿sí? Esta no la tocaríamos. Y entonces reemplazaría esta información. Lo voy a mostrar simplemente reemplazando una línea, pero en definitiva aplica para todas. Pero por ejemplo, supongamos que alguien diga, bueno, Uruguay. Y lo voy a hacer de manera grosera para que veamos. Uruguay está acá, no tiene casi nada de facturación, tiene muy poquita. Bueno, supongamos que el mes que viene, solo para poner un ejemplo burdo, haya 100.000 horas trabajadas acá en Uruguay, supongamos, ¿sí? Entonces, hago ahí, en realidad yo reemplazaría todo el cuadro, pero les voy a mostrar solamente con una línea, no tiene sentido reemplazar toda la información. Entonces, piso la información del mes anterior con la nueva, y me vengo acá a la tabla dinámica y al gráfico, cliqueo con el derecho sobre la tabla dinámica y le voy a dar refresh o actualizar en español. Hago eso y automáticamente ven, ahora Uruguay es el líder porque le metí un montonazo de horas y cambió la tabla dinámica y cambió el gráfico. ¿Qué es lo que nos llevamos de acá? Que con un clic nada más, bueno, no un clic, en principio, reemplacé esta información por el nuevo mes y después de eso hice un clic y tuve ya la nueva facturación por países y el nuevo gráfico de manera súper rápida, ¿sí? Esa es la ventaja de invertir tiempo en un reporte inicial, porque después simplemente lo voy a ir refrescando. ¿Bien? Bueno, ahora me queda un poquito de tiempo. Les voy a enseñar esta función que es súper importante, que se llama buscar B. Denme un segundito, me voy a poner un abrigo. Bueno, la función buscar B lo que hace es, me va a permitir, ¿qué pasa? Funciona de la siguiente manera. ¿Qué pasa si yo tengo una base de datos? Esta es una base de datos de una empresa donde pone el nombre y apellido de sus clientes, ¿sí? Con un código que le asigna a su cliente y un descuento que le asignamos a ese cliente. Todo lo que le vendamos a ese cliente aplica ese descuento. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si alguien les dice, bueno, en base a esa tabla que tenés ahí, yo quiero que vos acá me digas, bueno, para tal cliente o tal ID de cliente, que es lo mismo, quiero que me vayas poniendo acá a un costado su respectivo descuento, ¿sí? Y después quiero que me pongas a un costado cuánto le vendimos en pesos. Y después quiero que me digas el descuento en pesos, que va a ser la multiplicación del porcentaje por lo que le vendimos, el descuento en pesos, ¿sí? Bueno, en principio uno diría, bueno, a ver, ¿qué hago? Voy a buscar el descuento, si no conociera esta función. Voy a buscar este descuento. Bueno, ¿cómo buscaría uno un descuento? Haría, de manera casera, yo haría, porque vamos a ver, ¿cuántas líneas tiene esta tabla? Esta tabla tiene 953 líneas, ¿sí? O sea, estamos más complicados. Entonces, si yo quiero saber este descuento, por ejemplo, de manera casera, lo que haría sería, ustedes harían buscar, que no sé si lo conocen, la función buscar se hace con control B larga, ¿sí? En inglés es control F. Pero a ustedes les aparecería, o sea, con control B larga te aparece este cuadro,
y ustedes buscarían ese número. Escribiríamos, ¿qué quiere encontrar? Quiero el número 19417, Enter. Una vez que le dan Enter, llega acá al número ese, y vemos que es este cliente. De ahí yo copiaría este número, que es un 5%, me iría al inicio y lo pegaría. ¿Bien? Esta sería la forma que uno haría. Pero imagínense que si tienen que hacerlo para 951, acá está marcado, 951 líneas, tendríamos muchísimo tiempo perdido y mucha posibilidad de error. Entonces no es esta la forma en que se haría la búsqueda de uno por uno. Lo que se hace es, se utiliza una función que se llama buscar B o buscar verticalmente, que lo que va a hacer es, va a ir a buscar este código, lo va a ir a buscar en toda esta tabla, lo va a ir a buscar, y una vez que lo encuentre, se va a desplazar tantas columnas hacia la derecha como yo quiera, y me va a traer la columna que yo quiero, que es la columna de descuento. ¿Bien? Entonces miren cómo se hace, obviamente en el curso lo vamos a ver en profundidad, pero miren cómo se hace de rápido y no manualmente casero, como sería con el buscar, copiar, pegar cada descuento. Voy a poner igual, la función se llama, en español se llama así, buscar B corta. ¿Bien? Entonces yo en inglés, la mía se llama VLOOKUP. Es la misma, pero en inglés. Le doy doble clic, abro el asistente de funciones y me dice, ¿qué valor busca usted? Busco el valor el valor del código del cliente. ¿Dónde lo busca usted? Lo busco en toda esta tabla. Una vez que lo encuentre, me dice, ¿qué columna quiere que traigamos? Quiero la columna 4, porque es 1, 2, 3, 4. Esta quiero. Y acá abajo hay que ponerle un número que puede ser 0 o 1, dependiendo si quiero una búsqueda exacta o aproximada. La búsqueda exacta es el 0. Es la que yo quiero. Entonces, le doy así, le doy OK, y me trae el famoso 5%. Ahora, simplemente lo que voy a hacer es, voy a copiar esa fórmula para todas las celdas, le doy Enter, y en ¿cuánto, chicos? En 10 segundos tuve las 900 todas completas con su descuento correspondiente, ¿sí? Fue a buscar, me lo trajo y me lo puso acá. Entonces, el siguiente paso me dice, bueno, ahora decime en pesos cuánto vendimos a cada cliente, y para eso tengo esta otra hojita que se llama ventas, donde tengo cierta información, pero la que me importa es que tengo el código del cliente y cuánto le vendimos en pesos, ¿sí? Esta columna está en pesos, la vamos a marcar. Entonces tengo el código del cliente y tengo lo que le vendimos en pesos. Entonces hago lo mismo. Hago igual, la fórmula se llama buscar B o VLOOKUP, entonces me dice, ¿qué valor busca usted? Busco busco el código del cliente. ¿Dónde lo busca? Ahora me voy a ir a otra hoja, ¿sí? La busco de acá hasta acá, ¿sí? Entonces, columna 1, 2, 3, 4, 5 quiero ahora, la de los pesos de venta. Entonces le pongo que quiero la columna 5, y acá le voy a poner un 0. Nuevamente, voy a copiar esta fórmula de abajo hasta arriba, truqui, ahí, ya me trajo las ventas en pesos, y lo único que me queda es calcular el descuento, que va a ser más las ventas por el descuento. Enter. Voy a copiar esta fórmula toda hasta arriba, y ahí yo ya había puesto acá al comienzo, había puesto una formulita que suma todo hasta abajo, y tengo el descuento total que entregamos, 47.002 pesos. Bien, esto que ven que me llevó 2 minutos, si ustedes no conocieran la fórmula buscar B, hubieran perdido 1 hora, por lo menos, y la gran posibilidad de errores manuales. Bien, por eso esta fórmula es tan potente. Bueno, me quedé corto de tiempo, les quería mostrar una última cosa, que era un PPT, un reporte, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo lo estoy mirando con el celular, pero para practicar, ¿dónde puedo ver la clase grabada? Bueno, después esto va a quedar subido, chicos, va a quedar subido a YouTube, creo. Ya ahora le vamos a decir que escriban en el chat bien dónde lo van a poder ver a la clase. Bueno, entonces, antes de irnos, por si les interesa, les voy a presentar cómo están estructurados nuestros cursos en Digital Blue. Bueno, lo que tienen que hacer entonces es entrar a nuestra página, que se escribe así, digitalblue.com, y una vez que estén ahí, van a ver que en la página tienen la opción de cursos y carreras,
Se vienen acá a cursos, van a Microsoft Excel y van a ver que está dividido en dos partes. El básico, vamos a empezar por ahí. Entro al Excel básico. Si ustedes no saben nada y quieren empezar de cero, este es el curso que tendrían que tomar, empezando por el básico. Bueno, acá está el precio, ¿sí? Y ahora, ahora está con un 50% off. O sea que el precio de todo el curso es este, ¿sí? Si ustedes ven en el chat, hay pegado un cupón, un código, que les va a agregar un 20% adicional, ¿sí? O sea que van a tener un 70% de descuento en el curso, ¿sí? Ese cupón lo tienen que cargar si ustedes contratan el curso. En un momento que vayan avanzando les va a decir, tiene un cupón para cargar, pegan ese cupón que está en el chat y van a tener en total un 70%. Vamos a ver cómo está estructurado. Está estructurado en cursos de 4 semanas que se realizan de manera online. Las hacemos a través de Zoom, una vez por semana, y cada clase dura 3 horas. ¿Y qué vas a aprender? Vamos a ver, este es el programa del Excel básico. Así que leen todo esto y se fijan, si ya conocen todo lo que está acá, podrían directamente inscribirse en el Excel avanzado, que lo vamos a ver ahora acto seguido. Y si no conocen esto, se inscriben en el básico, todo esto es lo que vamos a ver. Y después, más abajo, les va a decir qué días comienzan, ¿sí? Vamos a ver, seguimos bajando, en algún lugar de acá, acá. Acá están los cursos. Hay uno que acaba de empezar, o sea, si quisieran podrían sumarse a este, que acabó de empezar la semana pasada, y verla a la clase, porque las clases quedan grabadas, ¿sí? Esa sería una opción. Empezar en este, o pueden inscribirse en el siguiente. Este va los miércoles de 19 a 22, este va los martes de 19 a 22. Todas las clases quedan grabadas, ¿sí? Y duran 4 semanas. Ahora, vamos a ver brevemente el otro curso que damos, que es el Excel avanzado. El Excel avanzado son 6 clases en total, ¿sí? Este es el precio, igual también cargando el cupón, van a llegar a un 70% de descuento. Este es el precio total. Son 6 semanas, también una vez por semana 3 horas, y esto, donde dice también veremos, es lo que tienen que prestar atención, esto es lo que vamos a aprender, ¿bien? Y cuando empiezan los cursos, vamos a seguir bajando, el curso, acá está. El próximo empieza ahora, el 30 de agosto, ¿sí? Duran 6 semanas, y bueno, y después están todos los siguientes cursos, ¿bien? Y por último, hay una opción, si ustedes dicen, bueno, yo quiero empezar de cero y quiero hacer el básico y quiero hacer el avanzado, podrían hacer lo que se llama la carrera de Excel, que la carrera de Excel lo que hace todo de un tirón, el básico y el avanzado. O sea, son 10 clases. La ventaja de hacer la carrera, bueno, este es el precio, también le aplican el cupón. La ventaja de hacer la carrera es que van a estar con los mismos compañeros avanzando durante las 10 clases, y generalmente suele ser como más productivo también estar todos en el mismo equipo. El programa va a ser la suma de los dos programas, simplemente, y vamos a ver las fechas de la carrera de Excel, están acá, ¿sí? Hay una que ya empezó el 17 de agosto, ¿sí? O sea, también podrían sumarse ahí y simplemente verla a la clase que ya transcurrió, la ven en video, y las demás las siguen haciendo virtualmente el día que se dicte la clase. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado. Sé que fui medio muy rápido, pero bueno, era la idea tratar de brindarle la mayor cantidad de información. En los cursos obviamente vamos a ir mucho más despacio. Así que bueno, los esperamos. Espero que les haya gustado y bueno, los esperamos. Gracias.